Bien, jóvenes y señoritas, me da mucho gusto poder saludarlos. Es un gusto y un placer poder saludarlos en este medio para poder hacer esta pequeña presentación, para poder explicarles un poco más acerca de lo que es las tareas que tienen que realizar en las áreas que corresponde acá en mi persona. En este caso, pues acá tenemos una pequeña presentación, entonces vamos a visualizar la presentación y luego pues les voy a explicar acerca de lo que es las instrucciones y todo eso relacionado a lo que es de la tarea. Entonces acá pues vamos a ver, entonces acá tenemos acá en esta carpeta y tenemos acá en segundo básico, acá tenemos lo que es la presentación y acá vamos a ver lo que es la presentación. Entonces acá en ciencias naturales lo que tienen que hacer, jóvenes y señoritas, siempre les recalco esto, es de que tienen que leer bien las instrucciones para que puedan hacer bien sus tareas. Eh, en caso de que si tuvieran dudas en las instrucciones, pues no duden en hacer llegar las preguntas, las dudas que ustedes tienen, ya sea a través de un mensaje, una llamada, y así pues les vamos a estar explicando acerca de cómo se realiza la tarea. En esta ocasión, pues acá tenemos lo que es ciencias naturales. Acá tenemos lo que es la primera pregunta, que es ¿qué es el átomo? Acá tenemos en esta parte lo que es ¿qué es el átomo? Dice, el átomo es la unidad básica de la materia, con propiedades de un elemento químico. Entonces, es decir, el átomo es la base principal de la materia. Sin el átomo, pues prácticamente no podrían existir lo que es la materia. Cuando hablamos de materia es todo lo que existe, ¿ya? Entonces, es como que si, por ejemplo, en ciencias naturales, lo que es del cuerpo humano, se habla, por ejemplo, lo que es la célula, que es la base, la unidad básica de la vida, es lo que compone prácticamente los órganos, los sistemas. Entonces, igual es esta, lo que es el átomo, es la unidad básica de toda materia. Entonces, acá está lo que es la respuesta, lo pueden explicar con sus propias palabras, lo pueden eh, escribir lo que ustedes consideran que es lo que es el átomo. Tenemos acá lo que es un modelo de lo que es el átomo. Muy bien, vamos a continuar acá. Eh, entonces dice, ¿por qué crees que es importante un átomo? Pues siempre es muy importante, es necesaria, ya que es la base fundamental de la materia. Y eso es lo que es aquí dice, el átomo es muy importante en la composición de la materia, es decir, la materia está compuesta por miles o millones de átomos. Ya es la unidad más pequeña posible de un elemento químico, es decir, es la base fundamental de la materia, ya en pocas palabras. Entonces, es muy importante conocer cómo está compuesto lo que es el átomo, ¿ya? Entonces, incluso está compuesto por electrones, neutrones, protones, y ahí pues van a leer ahí en el documento que ustedes tienen o en el archivo que ustedes tienen. Muy bien, eso es una idea para que ustedes tengan una idea acerca de todos estos temas, ¿verdad? Entonces, acá tenemos lo que es los personajes o los grandes científicos que han estudiado lo que es el átomo, como Dalton, Thomson, Rutherford, de Bohr, y hasta en la actualidad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el primer personaje pues consideró que el átomo era como una esfera rígida, pero sin partículas. Pero ya Thomson pues ya identificó ya partes importantes de lo que es el átomo y ya consideró que el átomo contiene lo que es ciertas partículas, como lo que es con carga positivas, ya entonces ya es un gran avance ya que aportó este gran científico. Tenemos este otro modelo atómico que
lo consideró como de esta manera, ¿ya? Y ya estableciendo lo que es el núcleo de lo que es del átomo. Y está esta también. Y como también está teniendo esta también lo que es el átomo, que ya es en la actualidad, ¿verdad? Entonces, muy bien, vamos a continuar. Dice elementos químicos de la tabla periódicas. Entonces, en una tabla periódica pues se compone de elementos, es decir, se agrupan los elementos según sus características, sus formas, ya. Entonces hay un grupo que son como los metales, ya. Entonces tienen características muy diferentes, como esta se caracteriza por su brillo metálico, que son buenos conductores de calor y de la electricidad, ¿verdad? Que son, por ejemplo, un cable, ¿verdad? Que conduce lo que es la electricidad. Es algo increíble, pero ahí pasa lo que es la electricidad. O como por ejemplo los, lo que es las baterías del celular, ¿verdad? Que es el que contiene litio. Entonces parte como elemento también, que se ha descubierto en, en, en estos años, ¿verdad? Tenemos los no metales, semimetales, metales, y en fin, pues tienen que leer esto. Voy a leerlo y luego van a comentar. Tenemos esto, cómo se clasifica un elemento químico, es decir, un elemento químico tiene partes que lo componen. Tenemos esta pequeña imagen acá. Tenemos lo que es el número atómico, es decir, los estudiosos de la química han establecido este parámetro para poder identificar los componentes que tienen los átomos o los elementos, más que todo los elementos químicos. Acá serían los elementos químicos. Tenemos lo que es el número atómico, lo que es el nombre, que es el oro. Normalmente a veces inicia el símbolo con la inicial de su nombre, pero recuerden de que oro es decir, en latín o en otro idioma, pues es diferente, por eso su símbolo es diferente. Tenemos lo que es la masa atómica, que es prácticamente esto. Entonces, y acá tienen una actividad para poder resolverlo. Dice, elabora un átomo en bulto, es decir, en maqueta. Es decir, este trabajo lo pueden realizar con creatividad, con iniciativa propia, ¿ya? Con ideas de ustedes, ideas geniales de cada estudiante. Eso es muy importante. Con toda esa imaginación que ustedes tienen, pues tienen que crear un buen trabajo, un trabajo de calidad, ¿verdad? Para poder ahí sí que poner en práctica toda esta imaginación, ese conocimiento que ustedes tienen. Vamos a ver acá lo que es algunos modelos, algunos trabajos de átomos. Por ejemplo, esto. Tenemos, vamos a esperar que cargue la imagen. Aquí está lo que es este átomo también, que es creada por algún estudiante. Si ustedes se dan cuenta, pues están las órbitas, están el núcleo y todos los demás, ¿verdad? Los componentes de lo que es del átomo. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, es la creatividad de cada estudiante. Si ustedes se dan cuenta, las órbitas son totalmente diferentes. Este también. Entonces, tanto protones como son los electrones que giran alrededor de esta órbita. Aquí tenemos los protones como los electrones, ¿verdad? Entonces,
Igual este es un ejemplo más. Tenemos este otro ejemplo. Eh, Vean ustedes cómo es la creatividad del estudiante. Mire, utilizó una base. Esto es Duroport. O se pueden utilizar con otro material. Un alambre de amarre. Están los electrones, que son los que giran alrededor de la órbita. Tenemos los neutrones y los protones que están acá en el núcleo del átomo. Este es como un modelo atómico, ¿verdad? Este es lo que es un átomo y los componentes que puede tener un átomo. Vamos a ver otro ejemplo. Acá tenemos este magnífico ejemplo también. Igual ustedes pueden darse cuenta la genialidad de este trabajo. Es ahí sí que creatividad de cada estudiante. Tenemos este otro ejemplo también, que son similares, pero siempre hay ciertas diferencias. Si se dan cuenta, este otro ejemplo es un poco más sencillo, pero representa lo que es un modelo atómico. Y esta está con Duroport también. Se dan cuenta cómo es que el estudiante se esforzó para poder realizar este tipo de trabajo. Y estos son algunos ejemplos. Ahí sí que ustedes la pueden realizar con creatividad, con iniciativa propia de cada uno de ustedes. Vamos a continuar acá. Tenemos acá lo que es esto dice: expresa con tu opinión sobre la importancia de la evolución de los modelos atómicos a lo largo de la historia. Es decir, qué importancia ha tenido estas escaladas de evolución acerca de lo que es los modelos atómicos. Si ustedes se dieron cuenta de que Dalton pues elaboró lo que es o descubrió más que todo lo que es este modelo atómico. Si ustedes se dan cuenta, es como una esfera. Y ya posteriormente acá pues ya se lograron lo que es a través de la investigación pues se lograron ya los elementos que contienen lo que es el átomo, que es los protones con carga positiva. Acá tenemos esto que ya se descubrió también de que a través de este personaje o esta investigación que tiene los electrones también, y acá con ciertas órbitas también. Entonces y hasta la actualidad, ¿verdad? Con el núcleo, con protones, con neutrones, con las órbitas y todos los demás componentes que tiene lo que es un átomo. Entonces es muy importante, es muy interesante de todo este descubrimiento, de toda esta carrera o esta historia acerca de lo que es el estudio de los átomos. Pues se ha evolucionado muchísimo, ¿verdad? Hasta descubrir qué más contiene lo que es un átomo, ya esta unidad básica de la materia, qué más posee. Y por qué, por ejemplo, el oro es tan especial, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen, verdad? Entonces, los científicos pues se han encargado de investigarlo y han dejado esa gran aporte científico a la mano de la humanidad, ¿verdad? Entonces acá tenemos en la otra parte, dice: elaboramos un mapa conceptual con la información leída sobre los elementos representativos. Y acá pues prácticamente es de elaborar un mapa conceptual. Vamos a ver acá, mapa conceptual de los elementos químicos. Entonces acá pues más o menos para darles alguna idea acerca de esto, pues para que ustedes tomen la idea y ustedes pueden hacer
con iniciativa propia lo que es esto. Miren, si ustedes se dan cuenta, tenemos un mapa conceptual, cómo está elaborado. Habla primero de la materia, se clasifica en sólido, líquido, gaseoso y así van. Acá, por ejemplo, el átomo, están los neutrones, se componen por neutrón, protón, electrón. También tiene moléculas, los elementos, tabla periódica y compuestos. Entonces, tenemos ese otro ejemplo. La materia está formada por átomos. El átomo contiene núcleo, protones, neutrones y también la corteza alrededor del cual giran los electrones. Entonces son ejemplos que tenemos acá, pero acá tienen que realizarlo a base de la información que está acá. Muy bien, vamos a continuar con esto. Dice, van a elaborar esto, van a copiar esta lista en hojas y luego van a anotar, van a completar, van a llenar este cuadro de acuerdo a la información y de acuerdo a lo que solicita acá. Por ejemplo, acá en esta columna, nombres. En esta otra columna, símbolos. En este otro, acá, número atómico. En esta última columna, masa atómica. Entonces acá como primer ejemplo tenemos lo que es el uranio. Entonces, ¿qué nombre? Vamos a escribir el nombre acá, uranio. Símbolo, la U. Número atómico, ¿cuál es el número atómico? A ver si se acuerdan, ¿cuál es el número atómico? No va a ser esta, tampoco esta, es el número más grande. ¿Bien? Lo escribimos acá, 92. ¿Y cuál es la masa atómica? Es esto que está acá, masa atómica o peso atómico. Y así es como van a llenar acá acerca de los demás elementos que hay acá. Recuerden que los elementos en la tabla periódica tenemos alrededor de 118 elementos y pues se están descubriendo más porque se están descubriendo más elementos en la naturaleza que son muy importantes para la creación de aparatos electrónicos y de muchas cosas más. Vamos a tabla periódica. Esta es la tabla periódica. Aquí vienen todos los elementos, por ejemplo el litio, o por ejemplo el oro, y por ejemplo el oxígeno. Todo viene acá con estos símbolos. Estos son los símbolos los que se miran en negritas. Y esta es la tabla periódica que hay total como 118 elementos. Muy bien, vamos a continuar. Acá en ciencias sociales, pues acá tenemos en esta parte lo que es en ciencias sociales, pues tenemos lo que es esta. Dice, observo la siguiente imagen y respondo a lo siguiente. Dice, ¿qué entiendes por identidad? ¿Qué es identidad? Seguramente ustedes tienen esa percepción que es identidad. Identidad pues es más que lo que caracteriza una persona, los rasgos físicos, intelectuales, espirituales también, psicológicas y todo lo que es su forma de ser y todo eso es parte de su identidad, ¿ya? ¿Por qué es importante la identidad? Claro, es muy importante la identidad para poder diferenciar un pueblo de otro pueblo, ¿verdad? Es decir, cada pueblo también tiene su propia identidad. Cada comunidad tiene su propia identidad, cada familia tiene su propia identidad. Entonces es muy importante conocer eso, los elementos que lo integran, como por ejemplo lo espiritual, todos los valores, los principios, las normas, lo social o cultural, las relaciones que hay entre grupos sociales, si se llevan bien o no se llevan bien, si en tal comunidad la gente es muy amable, es muy respetuosa, acá también es psicológica, todo lo que piensan, lo que actúan, biológica, es decir, su cuerpo,
de uno, de una persona, es todo lo que caracteriza todo esto. ¿Qué dimensión de la identidad se muestra en la imagen? Pues acá muestran 4 aspectos importantes: espiritual, biológico, psicológico y sociocultural, que son muy importantes, abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida, ¿verdad? ¿Qué entendés por dimensión biológica de la identidad? Pues acá, pues cada persona tiene su forma de alimentarse, su forma de crecimientos y sus rasgos físicos, ¿verdad? Entonces, su altura, su talla, su peso, todo esto es parte de la identidad biológica. Ya, entonces, este es algo particular de cada persona. Dice, ¿qué entiendes por dimensión espiritual? Pues cada cierto grupo social posee también sus propios valores, principios, incluso cada iglesia tienen normas, normas como éticas que se manejan en dicha iglesia, pues en fin, o en dicha sociedad. Dice, ¿qué entiendes por dimensión psicológica? Pues acá pues hace más de lo que es de la actuación de cada persona, ¿verdad? La percepción hacia los demás, cómo actúan con los demás, ya su pensamiento, todo es lo relacionado a lo psicológico. Luego, por último, tenemos lo que es la dimensión sociocultural, cómo se relaciona un grupo social, cómo está integrada todo lo que es una sociedad, ¿verdad? Entonces siempre lo diferencia por su dimensión cultural, ¿verdad? Por su idioma, por su vestuario, por su gastronomía, es decir, por lo que consumen, por todo esto es parte también de lo que es lo de lo sociocultural. Muy bien, yo les estoy dando una idea nada más para que ustedes tengan esa idea para poder explicar con sus propias palabras todas estas relacionadas, estas preguntas que están acá. Dice, copio en el cuaderno lo siguiente. Entonces acá lo que tienen que hacer es copiar acá todo esto en hojas y luego van a explicar esto. Dice, explica con tus propias palabras cada una de las siguientes de las imágenes presentadas. Pues acá en las imágenes pues hay imágenes que muestra tristeza, emoción, sentimientos, tristeza, llanto, en fin, todo, o sonrisa, y pues representa muchas cosas, ¿verdad? Entonces lo pueden visualizar bien y lo pueden responder esta pregunta. Tenemos en cultura maya o idioma maya lo que dice, es importante conocer sobre las diversas culturas que viven en Guatemala y por qué. Bien, es muy importante, es muy necesario, es muy beneficioso lo que es conocer las diversas culturas de nuestro país, ¿verdad? Conocer su idioma, sus costumbres, sus tradiciones, y eso hace de que nuestro país salga adelante, haya un desarrollo, ¿verdad? Y es muy importante, sería muy calidad, sería muy bueno si conociéramos todos los idiomas de nuestro país, pero lamentablemente es algo difícil, pero sí se puede hacer si estudiáramos, por ejemplo, esto, ¿verdad? Es una idea nada más. Entonces ustedes tendrán sus propias percepciones, sus propias ideas acerca de cómo es para ustedes, que sí son importantes de conocer la gran diversidad cultural que tiene nuestro país, que tiene nuestro pueblo de Guatemala, porque recordemos de que Guatemala es un país con
de 4 culturas, tanto garífunas, xinca, maya, cultura ladina. Pues cada grupo social o cada pueblo pues tiene sus propias costumbres, sus propias tradiciones, sus propias eh, gastronomía, todo esto, su cosmovisión, es decir, cómo entiende el mundo, cómo percibe el mundo, pues cada cultura pues tienen estas percepciones muy particulares. Dice, practicar la interculturalidad mejora el desarrollo de nuestro país. Eh, Cuando hablemos de interculturalidad es cuando hay interacción, cuando hay comunicación, cuando hay relación, cuando aceptamos que nuestro país es un país multicultural, multilingüe. Es decir, entonces cuando aceptamos todo esto, ahí se logra una interculturalidad, es decir, una relación, un lazo de amistad, un lazo de compromiso de que nuestro país es un pueblo de muchas culturas y la tenemos que respetar, todas las culturas que hay, de dar su lugar como es, y eso es muy importante para poder aprovechar esta gran riqueza cultural, ya que si ustedes se dan cuenta, pues hay muchos turistas que llegan a nuestro país que son de otros lugares del mundo, llegan solo por lo que es las culturas que hay en nuestro país, llegan a visitar, ¿verdad?, nuestro país, y esto ayuda al desarrollo de nuestro pueblo. Tenemos como también lo que es la gramática maya, es decir, eh, la historia de lo que es de, de, de lo que es cómo ellos elaboraron su propio sistema de escritura, y pues hace muchísimos años, pues hace como más de 5000 años, los mayas hablaban lo que es el proto-maya, es decir, un solo idioma, y a través de la migración, a través de la movilización de las personas, es decir, de los mayas en diferentes lugares, en diferentes regiones de nuestro país y de otros países de Latinoamérica, pues ya pues se derivaron otros idiomas después de lo que es del protomaya, ¿verdad? Y ya pues se obtuvieron nuevos idiomas, y actualmente pues tenemos en nuestro país 22 idiomas mayas, y más lo que es la garífona, el xinca y lo que es el español, ¿verdad? Entonces eso es acá, y lo pueden leer con mucha paciencia y entender esta parte. Como actividad dice, con el apoyo de sus familiares, respondan, ¿qué es interculturalidad? Escriba 2 ejemplos de interculturalidad. Muy bien, esta parte pues considero yo de que ya les di una idea importante. Vamos a ver algunas imágenes acá para que tengan más idea acerca de lo que es interculturalidad. Por ejemplo, ¿qué es? Viene lo que es como primera pregunta, interculturalidad. Y en eso está también lo que es, por ejemplo, en el primer aspecto que vimos ahí en la primera lectura, lo que es la identidad. Dice conjunto de rasgos propios de un individuo o de un grupo de personas o que lo diferencian a los otros, ¿verdad? Entonces eso es lo que es la identidad, con un repaso. Acá vamos a ver otro. Acá tenemos lo que es la interculturalidad. Interculturalidad, como les decía, es la interacción, es la acción de relacionarse con otras culturas, de aceptar otras culturas como es. Y tenemos, por ejemplo, esta gráfica de varias culturas. Y como un ejemplo importante, por ejemplo, acá en Abocatán, pues hay 5 culturas. Está quiché, mam, chalchiteco, aguacateco, y lo que es el ladino
o español también. Entonces hay una gran interacción cultural acá en nuestro pueblo, ¿verdad? Entonces eso es como un ejemplo. Eh, Tenemos otra imagen acá como ejemplo. Bien, esto tenemos esta imagen. Alrededor del mundo pues hay miles de culturas, cantidad de culturas, no solo en nuestro país, no solo acá en Guatemala, sino que en el mundo entero. Eh, Tenemos otro ejemplo hablando de identidad como conjunto de rasgos y características propias de un individuo o de una comunidad, los cuales diferencian al sujeto o al individuo o al grupo social frente a los demás. Entonces, eso es muy importante. Por ejemplo, acá tenemos identidades propias de cada imagen, ya sea el color de pelo, uh, lo que es sus rasgos físicos, y en fin, tienen sus propias identidades. Tenemos esto también, acá hay una pregunta también de cómo practicar la interculturalidad. Acá está lo que es esta. Hay una pregunta relacionada a esta: ¿por qué es necesario respetar la interculturalidad de cada pueblo? Entonces hace alusión también a esto, que es muy importante lo que es la confianza, el diálogo, la convivencia social, armoniosa, respetuosa, mutuo, de los pueblos, con una comunicación efectiva, no importando lo que es los rasgos físicos de la persona. Es muy importante tener todo este acercamiento social, ya para practicar lo que es la interculturalidad. En nuestro país Guatemala, pues como les decía, tenemos los 4 pueblos y es muy importante, ya que nuestro país se compone de estos elementos muy importantes. Bien, ya hablamos bastante de lo que es identidad, que son conjunto de características propias y exclusivas de cada persona, o no solamente personas, puede ser animales también, plantas, objetos, y que lo diferencian frente a los demás, ¿verdad? Entonces eso es lo que es identidad. Y entonces van a responder todas estas preguntas. Dice: escribe un comentario de la gramática maya. En esto pues es muy importante también lo que es conocer esto de que los mayas pues utilizaron lo que es glifos, jeroglíficos, representando lo que es, quizás utilizando lo que es figuras de animales que representan una idea, una comunicación, un relato, una historia, y pues dejaron estas huellas en piedras, en monumentos, y prácticamente pues elaboraron sus propios sistemas de escritura, que es como esta, ¿ve? Que son estos que representan ahí sí que comunicación para los mayas desde hace muchísimos años. Y eso es en relación a la gramática, ¿verdad? Muy bien, vamos a... Esta es algunas figuras y vamos a continuar acá. Dice: ¿qué opina del compromiso de reconocimiento de los acuerdos de paz para respetar y difundir los idiomas mayas? Bueno, hace muchísimos años, o hace años, pues no se reconocía más que todo lo que es los idiomas que hay en nuestro país, pero ya con la firma de los acuerdos de paz, pues ya se reconoce como idiomas, ya no como lenguas o ya no como etnias, sino como idiomas de nuestro país, y ese es muy importante, ¿verdad?
y actualmente pues ya incluso ya en el CNB pues ya se incluye lo que es cultura maya para darle valor prácticamente a lo que es las culturas de nuestro país. Vamos a continuar. Muy bien, acá jóvenes pues ya vamos ya con lo que es el inglés también. Tenemos esto, es muy sencillo. Ya hemos trabajado lo que es los pronombres personales, pero no es de más de conocer estos, porque es la base fundamental de lo que es del idioma. También tenemos I, you, he, she, it, we, you, they. Está primera, segunda persona, tercera persona, primera persona plural, segunda persona plural, tercera persona plural. Y están estos también, y acá están lo que es su significado. Por ejemplo, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. I am a little girl, you are my sister, he is my grandpa, she is my grandma, it is a bird, we are friends, you are my parents, they are my sister and my brother. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues acá tenemos esto. Vamos a continuar. Completar las siguientes expresiones en inglés. Bueno, tienen que utilizar lo que es el verbo también y el verbo o los pronombres para poder completar esto. Por ejemplo, acá sería you are my best friend. De acuerdo a lo que es la imagen, usted es mi mejor amiga. Acá sería he, hace referencia a esta, no a esta imagen. He is my grandpa. Él es mi abuelo. Y acá hace referencia a ella. Ella es mi abuela. She is my grandma. Y acá hace referencia al perro. It is my dog. Hace referencia a esta. You are friends. O hace referencia a los dos. They are friends. Ellos son amigos. Acá ellos son mis padres. They are my parents. Y acá hace referencia, ellos son mis mejores amigos. They are my best friends. Y acá tenemos este ejemplo, pues tienen que relacionar una línea de acuerdo a la imagen. Por ejemplo, acá you are tall, él es alto y va con esta imagen. Por ejemplo, este es un ratón, ¿dónde? Pues tenemos que alinear con una línea acá para acá. It is a mouse. Tenemos, por ejemplo, ella es mi hermana. No vamos con esta, que no es, habla de, aquí hay dos imágenes y tres con esta. Esta sí. Entonces, vamos a decir, she is my sister. Ella es mi hermana. ¿Ya? Entonces, así es como van a llenar los demás. Y acá pues van a completar estas oraciones. Y por ejemplo, he is my friend. Él es mi amigo. Porque aquí no hay imagen, entonces podemos. Acá sería como esta. Dice he is Tom. Él es Tom. She is Helen. It is a new pencil. Este es un nuevo lápiz. We are friends. Nosotros somos amigos. They are my best friends. Ellos son mis mejores amigos. They are my friends. Ellos son mis amigos. Entonces van a completar estas oraciones. Muy bien, jóvenes, pues acá es un gusto poder saludarlos, poder ahí sí que animarlos en continuar siempre con sus tareas, de hacer bien sus actividades. Ánimo, jóvenes. Y
siempre lo que es la perseverancia, la iniciativa propia, siempre ayuda muchísimo para poder salir adelante. En ustedes está lo que es el éxito, en ustedes está lo que es su futuro de hacer bien las cosas, y es muy importante pues trabajar prácticamente en casa, porque por la situación que se vive en nuestro país o el mundo entero, y pues nos acudimos a estos medios para poder ahí sí que mandar nuestro saludo para cada uno de ustedes y animarlos que sigan adelante. Ánimo para cada uno de ustedes, y siempre nos vemos siempre.